Hola a todos, vamos a ver las leyes de Kirchhoff de corrientes en Multisim. Vamos a colocar una fuente de corriente directa. Vamos a ir a fuente DC en corriente directa y vamos a colocar en paralelo algunos elementos resistivos. 1, 2, 3. Con 3 es suficiente. Vamos a unir este circuito dando clic en un extremo de la componente y lo vamos a unir a la otra componente. Lo mismo para los conductores. Bien, tenemos una corriente entrando a este nodo. Vamos a nombrar este nodo propiedades o doble clic. Nodo A, mostrar, aplicar, aceptar. El nodo A es todo este nodo que está en la parte superior. Vamos a asumir que la corriente entrando al nodo va a ser negativa y vamos a colocar dirección de corriente con estas puntas de prueba a la corriente que está circulando por la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Vamos a realizar esa sumatoria de corrientes para ver la ley de Kirchhoff en Multisim. Vamos a ir a Interactive, seleccionamos punto de operación DC y en salidas vamos a seleccionar la corriente de la punta 1, punta 2, punta 3, la corriente de la fuente, que es esta corriente que está acá, la corriente de I1, y vamos a realizar la ley de corrientes de Kirchhoff agregando una expresión. Vamos a asumir que la corriente entrando al nodo A es negativa, entonces tenemos menos la corriente de la fuente 1 más la corriente de la resistencia 1 más la corriente de la resistencia 2 más la corriente de la resistencia 3. Esta sumatoria debe ser igual a 0. Esa va a ser una expresión y la otra expresión es la corriente de la fuente debe ser igual a la suma de la corriente a través de cada una de las resistencias. Entonces corriente de la resistencia 1 más corriente de la resistencia 2 más corriente de la resistencia 3 debe ser igual a la corriente de la fuente que la tenemos acá y 1. Vamos a dar Run y vamos a obtener la corriente de la resistencia 1 333, la corriente 2 333. Bueno, porque todas las resistencias son iguales, la corriente se va a dividir en tres partes iguales y la suma de estas resistencias, de estas corrientes, debe ser igual a 0. Acá lo podemos ver, da un valor en pico, pero es muy pequeño, es aproximadamente 0. La corriente de la fuente es 1 y la sumatoria de las tres corrientes debe ser igual a 1. Vamos por ejemplo a cambiar el valor de estas resistencias, 2 kilo ohmios y 3 kilo ohmios. Listo. Vamos ahora otra vez a punto de operación DC y realizar la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a asumir igualmente que la corriente entrando al nodo va a ser negativa y vamos a ejecutar esta simulación. Vamos a ir a Run. Tenemos una corriente por la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y la sumatoria de todas las corrientes menos la corriente de la fuente más las tres corrientes saliendo debe ser igual a 0. Acá tenemos un valor aproximado a 0, no es muy exacto, de pronto por algunos decimales, pero pico es 10 a la menos 12, la corriente de la fuente es 1 amperio y la sumatoria de estas tres corrientes de la resistencia 1, 2 y 3 es igual a 1 amperio. Bien, eso ha sido todo. Hemos visto la ley de corrientes de Kirchhoff en un circuito aquí en Multisim. La corriente de cada uno de los elementos, si realizamos la suma de estas tres corrientes, debe ser igual a 1 amperio.